que, que deben entrar con su nombre correctamente, dado que se va a sortear poleras por el aniversario de la facultad. Tienen que entrar con su nombre correctamente de un inicio. Si no lo han hecho, tendrían que volver a entrar a la sala, ¿no? Correctamente, con su nombre.
Este nombre se va a estar verificando, ¿no? El transcurso. De nombrar acá ahorita no se les va a permitir. Bien, entonces esperemos unos minutos todavía. Comentó 7:30, lo más probable. Eh, Ahí la producción, a ver, me avisan cuando ingresa el ingeniero.
Shh. Ingeniero, buenas Ya. noches. Sí, ingresó el ingeniero ahí estaba Bernardo. Los dos. A ver, vamos a tener como anfitrión. Ya, como anfitrión. Ingeniera, ¿nos logra escuchar? Ahora sí. Hola Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Hola, ingeniera, ¿cómo está? Un gusto tenerla acá en esta tarde por el 118 aniversario, ¿no? Creo que sí, ya vamos a dar inicio entonces. No olvide Mm, lo que le comenté nada más. Vale, sí, justo estoy tratando de buscar esa opción. Un segundo. Sí, es cuando usted inicia a presentar. Ok, ok. Ajá, sí, ahorita no le va a aparecer. Ya, voy a presentar. Ujú. La puedo compartir mi pantalla, ¿verdad? Sí, ahorita le presentamos y puede usted luego iniciar. Bien. ¿Qué tal a todos los presentes? Muy buenas noches. Mi nombre es Julio Cubas, actual presidente del Centro Cultural de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería. Reciba nuestro cálido saludo también por parte de la Directiva 2021 del CCT y de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, ¿no? Que en esta oportunidad está celebrando su 118 aniversario de vida institucional, ¿no? Al servicio como dice, del país, contribuyendo con sus tres especialidades, tanto de telecomunicaciones, electrónica y eléctrica, ¿no? En esta oportunidad tenemos el grato honor de tener a la ingeniera Cecilia Camarena, que mi compañero Yeltsin Ramos va a presentarla. Ella es nuestra embajadora del Centro Cultural de Telecomunicaciones y esperemos que esa presentación sea de su agrado, ¿no? Adelante, Yeltsin. Muchas gracias, Julio. Bueno, hola, ¿qué tal con todos? Buenas noches. Mi nombre es Yeltsin Ramos. Como ya lo mencionó Julio, sean todos bienvenidos y reciban un cordial saludo del Centro Cultural de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería. Hoy, bueno, como ya se sabe, daremos inicio a la segunda ponencia programada en esta semana, FIE, todo ello con el fin de conmemorar el 118 aniversario de vida institucional de nuestra querida Facultad FIE 1, la cual, como ya mencionó, cuenta con las especialidades de eléctrica, ingeniería eléctrica, electrónica y telecomunicaciones, ¿no? Por ende, en esta ocasión, contamos con la presencia de la ingeniera Cecilia Camarena. Buenas noches, ingeniera. Eh, Acerca de la ingeniera, Julio, ¿me puedes presentar el slide, por favor? Ahí, ya. Ok, acerca de la ingeniera, es bachiller en Ingeniería de Telecomunicaciones de la UNI y recientemente graduada como MBA en la ESAM. Cuenta con más de 6 años de experiencia en planeamiento e implementación de proyectos de telecomunicaciones en las áreas de acceso y core móvil, trabajando desde el enfoque PMI. Es experta en redes de comunicaciones móviles 3G, 4G e IMS. Asimismo, posee sólidos conocimientos en Cloud, Business Intelligence and Analytics. Eh, es promotora del ecosistema emprendedor y actualmente es embajadora del Centro Cultural de Telecomunicaciones, CCT PIE 1. Bueno, en esta ocasión la ingeniera nos estará hablando acerca de Telco Cloud, tecnologías, beneficios y perspectivas. Adelante, ingeniera. Les cedo la palabra. Puede comenzar. Gracias. Ya. Gracias Julio, gracias Yeltsin por la presentación. Bueno, ante todo, muy buenas noches con todos. Felicitarlos por el aniversario de la FIE. Espero que todos estén participando de los eventos que tiene organizado la facultad. Y bueno, yo me encuentro particularmente muy feliz, encantada de poder haber recibido nuevamente la invitación del Centro Cultural de Telecomunicaciones y pues tener esta oportunidad, este espacio, ¿no? Para compartir experiencias con chicos tan talentosos como son ustedes
Como yo siempre lo he dicho y no me cansaré de decirlo, los chicos de la FIE son como un diamante en bruto, ¿no? Son chicos súper talentosos, basta con pulirlos y encontramos el tesoro. Así que, por favor, donde vayan, siempre dejen en alto el nombre de la universidad. Y bueno, pasaré a presentar el tema de hoy, el tema que tengo preparado para ustedes. Ingeniera, ahí ya puede hacer lo que le indica. Para las preguntas se les pasará un formulario por el chat, que luego al final van a ser respondidas por el ponente. Sí, correctamente. Julio, desea más permitir que permitir que los participantes tomen notas, ¿verdad? No, sí, ya estás activando. A deshabilitación. Ya. Ujú. Sí, ya se encontraba deshabilitado. Ya, correcto. Ok. A ver, Julio, me comenta si es que Sí se ve su presentación. creo que oh, está deshabilitado. A ver, ¿lo ves en modo presentación? No, por el momento todavía no. F5. Ah, ok. Sí, ahora ya. A ver, genial. Ahora sí, ¿verdad? Sí, correcto. Ay, a ver. Bueno, el tema del día de hoy es TecoCloud, tecnologías, beneficios y perspectivas. Bueno, acá he decidido comentarles acerca de este tema en particular porque considero que es un tema muy relevante en nuestros tiempos. De hecho, ha sido uno de los temas más comentados, de los que más ha sobresalido en el Mobile World Congress, que es el Congreso Mundial de Comunicaciones Móviles de este año celebrado en Barcelona. Y de hecho se han realizado muchas ponencias, presentaciones técnicas, se ha comentado mucho sobre lo que viene a ser las tecnologías cloud, ¿no? Y también incluso conocimos a la autodenominada Elon Musk del rubro de las telecomunicaciones. Entonces, es un tema bastante relevante y pues es el que voy a comentar el día de hoy. He dividido mi presentación en 4 partes. En la primera parte voy a hablar acerca de lo que es el cloud computing. En la segunda parte acerca de las tecnologías más relevantes en este sector que vendrían a ser Virtual Network Function, SDN y también Open RAN. De hecho, voy a dar algunas pinceladas sobre estas tecnologías, ¿no? Para que ustedes puedan seguir con su investigación sobre estas tecnologías que están tan en boga. Luego vamos a hablar acerca de los beneficios que conllevan estas tecnologías para los operadores y en la última parte hablaré acerca de las perspectivas propias que tengo acerca de estas tecnologías, los beneficios para los operadores y algunos comentarios. Para empezar, ¿qué es cloud computing? Para resolver esto les consultaré, ¿no? ¿Ustedes conocen a las nubes? ¿Existen las nubes? Ustedes me dirán, Cecilia, claro que sí, sí existen nubes. Pero alguno de nosotros ha podido tocarlos, ha podido tocar las nubes, ha podido sentirlas de manera tangible. Pues probablemente no, ¿no? Las nubes no se pueden tocar. El concepto de cloud computing es bastante similar, es decir, tenemos a nubes que están lejos de nuestro alcance. No sabemos en realidad dónde se encuentran estos entornos, pero sí son de utilidad, es decir, podemos accesar a estas nubes y podemos hacer uso de múltiples aplicaciones, podemos usar las bases de datos, compartir información, nos sirven también como método de almacenamiento. Las aplicaciones móviles, hay muchas aplicaciones móviles que corren en las nubes y también hay nubes de tipo privado, de tipo público y hay nubes híbridas, ¿no? Ahora, entre las características que tiene el cloud computing, tenemos las siguientes. No usan un hardware dedicado, se comparten recursos, existen, redes públicas, privadas o híbridas, son altamente escalables
y nos permiten utilizar los servicios a demanda, ¿no? Que puede ser por contrato o también pueden ser gratuitos. Y entre los grandes que sobresalen en este rubro de cloud computing, pues tenemos a Amazon Web Services, a Google Cloud, a Microsoft Azure, SAP, Salesforce e IBM. Ahora, ¿por qué son importantes los telco cloud para los operadores? Bueno, Julio me presentó y Yelsi. Yo trabajo en Telefónica y de hecho tengo conocimiento acerca de cómo se manejan las cuestiones en el operador y también he tenido la oportunidad de poder trabajar con hardware dedicado y con hardware virtualizado, ¿no? Entonces ahí pueden tener un poco las mejoras que tienen los aportes que nos dan las tecnologías cloud, tanto para optimizar tiempo, ser más eficientes cada día, ¿no? Ahora, ¿y por qué son importantes el Telco Cloud? Lo que sucede es que los usuarios cada vez tienden a ser más exigentes, cada vez tienen mayores necesidades y el comportamiento del usuario es bastante variable en el tiempo. De hecho, si pensamos hace 2 años, en el 2018, la aplicación líder era Facebook. Y sin embargo, ya en los últimos años, ya en este año 2021, vemos que ya ha sido desplazado, ¿no? Por otras aplicaciones. Por ejemplo, aplicaciones que hace algunos años ni siquiera aparecían en el top como TikTok o YouTube o Zoom, ¿no? Inclusive Zoom ahora están apareciendo en las primeras listas de las aplicaciones más descargadas, por ejemplo. Y así, el comportamiento del usuario es bastante sorprendente cómo va cambiando año tras año. Acá los invito a ver este videíto. De hecho, cuando vi cómo es que cambia el comportamiento del usuario, me sorprendió bastante. Y es así, o sea, las telcos tenemos que ser flexibles, tenemos que ser bastante ágiles a las nuevas demandas que tienen los usuarios. Asimismo, es importante destacar que cada vez la tecnología avanza y aparecen más mejores tecnologías, por ejemplo, últimamente apareció el 5G, la IoT, realidad virtual, realidad aumentada. Estas nuevas tecnologías también nos obligan a que seamos más ágiles para poder implementarlas. Y bueno, ya yendo a la coyuntura de la pandemia, de hecho evidenciamos eh, cómo se ha dinamizado este sector, ¿no? En realidad todos los sectores, pero el rubro de las telcos no ha sido ajena a esta dinamización. De hecho, el tráfico de datos se incrementó en 45% en las redes móviles y un 61% en las redes fijas por la pandemia. Entonces, este incremento de tráfico no lo habíamos evidenciado últimamente, ¿no? De hecho, nosotros siempre proyectamos, hacemos nuestros pronósticos, nuestras tendencias acerca de cómo va evolucionando el tráfico, pero no nos habíamos imaginado que iban a crecer tanto, ¿no? Y es impredecible que las cosas funcionan así, ¿no? Es tan impredecible que nos obliga a nosotros a adaptarnos a estos cambios drásticos. Hay que, de hecho, hacer más implementaciones, hay que ampliar las redes, hay que incrementar la capacidad de los circuitos y tenemos que hacerlo todo sobre la marcha. Entonces, para hacer esto posible, o sea, los operadores necesitamos ser más ágiles, más flexibles, más eficientes en costos y en tiempo. Y justamente para poder realizar todas estas operaciones y tener esas características, nos apoyamos en las redes cloud. Ahora, para todos aquellos que quieran adentrarse y profundizar conocimientos en las redes cloud, es importante que conozcan estos términos. SaaS, PaaS e IaaS, que son los modelos de servicio cloud. Ahora, para hacer esto más digerible, es importante conocer las tres últimas letras, AAS. ¿Qué significa AAS? As a Service, es decir, la parte del servicio que contrata el usuario. De esta forma lo vamos a poder comprender más rápido. A ver, empecemos de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo tiene menos control el cliente. Las siglas SaaS significan Software as a Service, es decir, que la parte del usuario que contrata el usuario es el software. Este modelo de servicio cloud, las aplicaciones que usan este modelo se caracterizan por ser de uso inmediato. Seguramente muchos de ustedes los han usado
Entre ellos tenemos a Google Drive, a Zimbra, a Odoo, a Dropbox, y SharePoint y todas las aplicaciones que pueden ser de uso inmediato y se ejecutan en la nube. Luego tenemos al modelo de servicio Cloud PaaS, que significa plataforma como servicio, ¿no? Es decir, este modelo de servicio cloud está más diseñado para los que son desarrolladores. Es decir, nosotros tenemos la arquitectura de hardware, no nos tenemos que preocupar por los recursos de hardware y sobre estas plataformas podemos correr las aplicaciones, ¿no? El software que uno esté desarrollando, ¿no? Entre ellos los ejemplos más claros son App Engine y Rancher. Y luego tenemos el modelo de servicio cloud IaaS, es decir, infraestructura como servicio. Este es un modelo un poquito más complejo y donde el cliente tiene mayor control de la infraestructura de red. De hecho, nosotros como operadores usamos este modelo porque ya tenemos que tener mayor control de las máquinas virtuales. Este modelo está diseñado para los administradores de TI y los ejemplos más claros vendrían a ser VMware, Amazon Web Services y Microsoft Azure, y bueno, hay otras aplicaciones, otras aplicaciones que también usan este modelo de servicio cloud. Para esto, para entrar un poco en los conceptos que seguramente para todos los que estén viendo estos temas lo van a ver dentro de la literatura, ¿no? Ahora, volviendo, eh, quiero ponerles un poquito en contexto acerca de cómo entra la infraestructura o las tecnologías cloud en las redes de los operadores móviles, ¿no? Lo que vemos en pantalla, bueno, es un diagrama genérico de cómo es una red móvil. Seguramente ya muchos lo han visto en sus cursos. Tenemos, como tenemos conocimiento, hay una parte que es la parte de radio, que está compuesto por las estaciones base 2G, 3G, 4G, bueno, con sus respectivos controladores en el caso de 2G y 3G. Luego tenemos la infraestructura de core, en los que podemos encontrar el Core CS, Core PS, Core EPC y el Core IMS. Y bueno, estos se conectan con otras redes, como podría ser la red fija, y tienen salida también a Internet o las redes IP, ¿no? En el caso del Core EPS. Bueno, pero el asunto es aquí, ¿y cómo entran, no? Cecilia, ¿cómo entran Open RAN, cómo entra NFV y cómo entra SDN dentro de todo este mundo de los operadores móviles? Pues Open RAN entra a tallar, o sea, para situarlos en contexto, Open RAN entra dentro de la infraestructura de RAN, ¿no? De hecho, su propio nombre lo dice. O sea, es un hardware abierto que está diseñado para virtualizar las funciones de radio. Ahora, NFV está diseñado para todo lo que vendrían a ser los entornos de core, o sea, para que puedas virtualizar las funciones de los equipos de core. Y ahora, ¿dónde entra SDN? Pues les diré que no está dentro de la topología. Hay una parte que de hecho no la vemos aquí, pero es la parte de routing, que es toda la red que intercomunican estos elementos, ¿no? Que hace posible que todas estas redes se comuniquen entre sí. SDN entra dentro del networking. Eso un poco para situarlos y para que entremos más en contexto, ¿no? Ahora empecemos con la primera tecnología, NFV, o por sus siglas en inglés, Network Function Virtualization, que es la virtualización de funciones de red. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de conocer el hardware de alguno de estos elementos de red. De hecho, por ejemplo, ¿no? Este Media Gateway, este equipito, un Media Gateway que lo podemos ver dentro de la topología como cajitas, en realidad tienen como que una estructura de este tipo, ¿no? Es un bastidor compuesto con múltiples tarjetas. En el caso de un hardware tradicional, como que podemos saber aquí que es un Media Gateway, podemos ver que está compuesto por múltiples tarjetas de propósito específico. Es decir, algunas tarjetas se dedican a hacer las funciones de procesamiento, otras de señalización, otras de operación y mantenimiento, otras se encargan de ser las interfaces de IP, TDM y también tenemos tarjetas que funcionan como switch que se encargan de comunicar a todas estas tarjetas y sacarlas al mundo exterior, ¿no? Y estas tarjetas, el hardware tradicional tiene
la característica de ser de propósito específico, es decir, que están diseñadas para cumplir solo esa función. O sea, esta tarjeta, si yo la quisiera usar, que es de procesamiento, la quisiera usar como si fuera de operación y mantenimiento, no es posible, es de propósito específico e inclusive la mayoría de los vendors se ubica, tiene ya unos slots dedicados para esas tarjetas y no es imposible intercambiar. O sea, es bastante, la arquitectura de red de un core tradicional es bastante cerrado, ¿no? Y se caracteriza también porque tanto el software como el hardware le pertenecen a un mismo propietario. Es decir, si yo quisiera, por ejemplo, ¿no? Si este bastidor fuera de ZTE, se me ocurre, y yo quisiera poner una tarjeta de Ericsson en este bastidor, no, es imposible. El software y el hardware le pertenecen a un mismo vendor. Ahora, ¿cómo funciona un core virtualizado? ¿No? Que esto es lo nuevo, cómo están evolucionando las redes. Bueno, ya no son de propósito específico. Aquí tenemos un bastidor que está compuesto por múltiples servidores que son de propósito general. Es decir, que pueden suplir múltiples funciones. Dentro, en estos servidores, en este fierro, se puede cargar las aplicaciones, las imágenes de muchas aplicaciones, ¿no? De diversas aplicaciones. Como podemos ver acá, ¿no? Si hacemos un zoom a uno de estos servidores, vamos a ver que está compuesto por este diagramita de aquí que vemos a la derecha. Dentro de este servidor que está compuesto, bueno, en este caso por 16 CPUs, lo puse como ejemplo, podemos cargar las aplicaciones de múltiples elementos. Por ejemplo, acá podemos cargar un Virtual SBC, un Virtual CSIF, un Virtual HCS, un Virtual Media Gateway, ¿no? Y les podemos definir una cierta cantidad de memoria y de cores, ¿no? De CPUs. Podemos hacer todas estas particiones, ¿no? ¿Y cómo hacemos esas particiones? Pues gracias a, a una capa de virtualización llamada hipervisor que nos permite emular, ¿no? Estas funciones de hardware en software. Y esto es lo que hace la virtualización, ¿no? Hace que todo se dinamice, que todo sea más flexible. Y es una de las grandes ventajas que tiene la virtualización. Ahora, el hardware de un core virtualizado es de propósito específico, también llamado COTS. El hardware puede ser multivendor, es decir, yo puedo usar algunos servidores de la marca IBM, otros Dell, Intel, HP, ¿no? O sea, puede, puede operar con diferentes tipos, diferentes marcas de hardware. Ahora, en el caso del software, sí sigue siendo propietario, ¿no? El software eh, lo sigue fabricando nuestros actuales vendors, pero está diseñado con funciones virtualizadas, es decir, que tiene este hipervisor que permite emular, ¿no? La parte física en software. Ahora, acá las características de un equipamiento virtualizado son: el hardware es de propósito general multivendor, como les había comentado. El software de la aplicación se desprende del hardware y puede ser implementado en diferentes plataformas, ¿no? Esto por el hypervisor. Luego, tercera característica es la facilidad para incrementar capacidad, scale out y scale in. Esto es súper importante. ¿Por qué? Por ejemplo, me pongo en el caso de que este virtual CSIF está con una capacidad bastante grande, ¿no? De repente tengo un procesamiento de 95% y necesito más recursos. Lo que yo puedo hacer es una scale out, es decir, incrementar los recursos a demanda. Por ejemplo, ¿no? Ya este está sobrecargado y tengo otro servidor más abajo que está libre, que tiene cores disponibles. Entonces yo puedo cargar el software de este Virtual CSIF en este otro servidor y puedo asignarle una cantidad de memoria y de CPUs, ¿no? Para que podamos hacer un scale out, es decir, expandir la capacidad de esta aplicación. Lo mismo puedo hacer viceversa, ¿no? Un scaling es de reducir la capacidad porque de repente tengo este Virtual HCF que está siendo subutilizado, no está en un 10% de uso, hay muchos recursos que no se están utilizando, no se están utilizando bien, no estamos desperdiciando recursos. Entonces puedo hacer el scaling, reducir la cantidad de recursos y para asignarle a otros recursos. Ahora, como cuarta característica tenemos el ahorro de energía, espacio y mantenimiento. De hecho, porque, mira, como pueden ver aquí, este es un bastidor de un solo propósito, es un Media Gateway. Y antes, inclusive, recuerdo que los Media Gateways estaban compuestos por 3, 4 cuerpos, o sea, 3, 4 vestidores componían un mismo elemento.
En cambio ahora, con el avance de la tecnología, de hecho los elementos tienden a ser mucho más pequeños, más compactos, y ahora con la ayuda de esta nueva tecnología que es la virtualización, ya se reduce mucho el espacio que ocupan estos equipos en sala y también, por ende, el consumo de energía, ¿no? Ya usan menos rectificadores, menos potencia en el tablero eléctrico. Ahora, y como última característica, tenemos que un menor tiempo de implementación, es decir, para esto aplicable a los proyectos de expansión y nuevas tecnologías, ¿no? Por lo que les había comentado que es mucho más flexible, es como que configurar una nueva aplicación en otro bastidor. En cambio, en un core tradicional, esto nos tardaría mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque para empezar tenemos que traer el hardware, ¿no? A menos que tengamos en nuestro almacén muchas tarjetas dedicadas, si no tuviéramos, por ejemplo, nos faltara capacidad de una tarjeta de procesamiento, ¿no? Y no lo tenemos en almacén, se tiene que enviar, se tiene que solicitar, luego lo tenemos que importar, eso tarda un tiempo, luego lo tenemos que llevar a sitio, implementar, configurar, luego hacer los enlaces. Entonces, demanda bastante tiempo a comparación de un core virtualizado que si tuviéramos un servidor y pudiéramos gestionar estos recursos sería mucho más simple y por ende reducimos los tiempos de implementación. Hasta aquí, espero que haya quedado claro lo que es el NFV o Network Function Virtualization. Paso a describir lo que viene a ser la arquitectura de virtualización. Voy a dar algunas pinceladas para que ustedes también tengan este bichito por buscar. Acá les estoy dejando, de hecho, algunos links para que puedan seguir aprendiendo acerca de lo que es NFV, que está diseñado, bueno, acá dentro del Etsy encontré bastante información muy relevante que se los recomiendo y acá algunos documentos que pueden googlear y automáticamente va a aparecer la documentación relacionada a la arquitectura, infraestructura, dominio de la computación, que está súper interesante para que puedan seguir aprendiendo. Entonces, acá les explico un poquito cómo funciona la arquitectura de virtualización, ¿no? Cómo funciona tanta maravilla. Como les había comentado, la virtualización desacopla la parte física de la parte del software de las aplicaciones y está compuesto de tres capas. La capa de virtualización Network Function de las VNFs, las NFBIs, que vienen a ser la infraestructura, la capa de infraestructura, todo lo que viene a ser el fierro, el hardware. Luego tenemos la capa de gestión y de orquestación, también llamada mano. Estas tres capas. Empecemos por la parte de abajo que es la infraestructura de red. Bueno, como su propio nombre lo dice, es el fierro, involucra al CPU, a los recursos de almacenamiento y los recursos de red, ¿no? La tarjeta NIC. Esto es lo que tenemos en un servidor convencional, pero esto si nosotros usamos con esta capa de virtualización a través de un hipervisor, nos va a permitir emular, o sea, es decir, convertir estos recursos físicos en recursos virtuales. Esta es la gran particularidad que tiene este sistema, ¿no? Emula los recursos físicos en recursos virtuales. Y ya no tenemos una CPU, sino tenemos un virtual CPU, un virtual storage, un virtual network, los cuales componen las máquinas virtuales y pueden ser usados luego por la siguiente capa que vendría a ser las VNFs. Ahora, ¿qué son las VNFs? Son las aplicaciones de red. ¿Qué es una aplicación de red? Es los elementos que vimos, no sé si recuerdan en el anterior diagrama, cada uno de los elementos de red, por ejemplo, una central, un media gateway, un CSIF, un triple S, o cualquier elemento de red es una función, es una aplicación de red. Y estas VNFs pueden ser cargadas en una virtual machine o múltiples virtual machine. Esto vendría a ser la capa de virtualización. Y por último, bueno, tenemos a la derecha, en morado, tenemos al gerente, por así decirlo, al jefe, ¿no? Que vendría a ser la capa de orquestación o mano, la cual está compuesta por sus controladores. Tenemos a las BIM, que vendría a ser el gestor, el que controla a toda la parte de hardware, a toda la capa de NFBI. Luego tenemos al BNF Manager, que controla a las BNFs, y tenemos al orquestador, que controla tanto a BIM y a BNF Manager, ¿no? Este es como que si fuera el orquestador, es como si fuera el director,
y estos los jefes, ¿no? Que dependen del director, por así decirlo, para hacer una analogía. Y bueno, para poder comprender, creo que es mejor un ejemplito de cómo funcionaría toda esta arquitectura para que se nos quede un poquito más claro. Por ejemplo, ¿no? Pongamos el ejemplo de que queremos crear un nuevo elemento, ¿no? Queremos crear, por ejemplo, un Virtual CSI, es el core de IMS. Lo que hacemos, pues, el primer paso es que el orquestador dirija, ¿no? Quiero crear una BNF, una nueva aplicación. Eso le hice a la BNF Manager. El BNF Manager le responde, ok, pero necesito recursos, ¿no? Necesito recursos de hardware, necesito CPU, necesito memoria. Entonces el orquestador se comunica con BIM y le dice, ok, prepárame recursos para esta nueva aplicación. BIM se encarga de comunicarse con la capa del BNFBI y coge los recursos necesarios y le devuelve al orquestador, ¿no? Acá tienes tus recursos. Luego el orquestador nuevamente se comunica con el BNF Manager y le dice, ¿no? Ya los recursos están listos, puedes crear la BNF. El BNF Manager le responde, ok, vamos a crear la BNF, le dice al BIM, nuevamente se comunican por interno y crean esta aplicación dentro de la máquina virtual y luego le responde el BNF Manager con la confirmación de que la BNF ya está creada, ¿no? La aplicación ya está creada dentro de la Virtual Machine. Y es así como funciona esta arquitectura de red. Como les comento, de repente en la primera no, como que resulta un poco complejo, pero ya con el tiempo es bastante sencillo. Y más información pueden encontrar en estos links o en estos documentos. Ahora, para explicar la importancia de por qué los entornos virtualizados son importantes para los operadores, he puesto aquí dos ejemplos importantes, dos casos de uso en donde nosotros podríamos usarlo. O sea, desde el punto de vista del operador, ¿no? Primero, imaginemos que estamos ante un evento atípico, ya digamos el escenario pandemia. ¿Qué pasó durante la pandemia? Pues se incrementó exponencialmente el tráfico de datos, ¿no? Cada vez las personas tenían esta necesidad por hacer más búsquedas en Internet, usaban más videoconferencias como lo que estamos haciendo ahora, las personas necesitan ver videos, hacer videos, por ejemplo, los TikToks, ¿no? Entonces, el tráfico de datos realmente se incrementó a un ritmo que no sabíamos hasta cuándo y se iba a incrementar, ¿no? Era algo atípico, era algo impredecible. Entonces, este evento que tenemos que hacer, pues ampliar el hardware, ¿no? Tanto el hardware como el software y todas las capacidades de red, las interfaces. ¿Qué pasó? Algunos elementos durante este contexto, de hecho, llegaron a un porcentaje de uso bastante alto, ¿no? Acá estoy poniendo un ejemplo. Digamos que con este incremento de tráfico exponencial, mi elemento, mi S-Gateway, CGW, llegó a un porcentaje de uso de 90%, ¿no? Que es bastante elevado. Entonces, ¿cómo lo resolveríamos con una red tradicional y cómo sería con una red virtualizada? Voy a hacer esta comparativa. Con una red tradicional, imaginemos que este hardware, que representa el SGW, está llegando a un 90%, ¿no? Y yo necesito incrementar la capacidad. Este hardware tiene una capacidad de 300 gigabytes y necesito incrementar una capacidad de 100 gigabytes. Entonces, lo que puedo hacer, lo primero que tendría que hacer como implementador es buscar, ¿no? ¿Hay espacios disponibles? Sí, no hay espacios disponibles, pero esos espacios disponibles son para incrementar procesamiento, digamos, IP, tendría que fijarme en ellos. Si hay espacios disponibles para el procesamiento de IP, genial, ¿no? Pongo las tarjetas, las tendría que llevar a sitio, implementar, ¿no? Y configurar. Pero si no, digamos que los espacios que tengo disponibles no son para un equipo, no son compatibles con los slots que están vacíos, entonces lo que tendría que hacer yo es, en el peor escenario, rackear un nuevo bastidor y poner las tarjetas que necesito para poder ampliar esta capacidad de 100 GB que estoy necesitando, ¿no? Entonces, como pueden ver acá es un poco más tedioso, requieres que comprar nuevo equipamiento para hacer estas expansiones y requiere mayor tiempo de implementación porque hay que llevar las tarjetas, colocarlas, hacer las conexiones respectivas,
las configuraciones, luego viene el enrutamiento IP y todo es un poco más complicado. En cambio, si tuviéramos una granja de servidores, ¿no? Una red completamente virtualizada, tenemos varias opciones, ¿no? Nos da más flexibilidad para resolver este problema. ¿Por qué? Porque, como les había comentado, ¿no? Acá puedo tener servidores que están en desuso, entonces lo que puedo hacer es coger algunos recursos de estos servidores que están en desuso, o lo que podría hacer es, digamos, mapear toda mi red, ¿no? Con una visión más o menos holística, decir, no, este componente de repente tiene menos recursos, entonces puedo restarle recursos para poner al otro equipo. Entonces es un poco más flexible, puedo aplicar lo que es el scaling y el scale out. Y ese es esto es un caso de uso, ¿no? Para lo que es este incremento de tráfico, ¿no? Para hacer los proyectos de expansión. Lo mismo si hay, por ejemplo, si hubiera una nueva tecnología a desplegar, nos da esta flexibilidad de poder implementar más rápido el nuevo equipamiento. Ahora, otro escenario en donde también es bastante utilidad la virtualización, es, por ejemplo, cuando bueno, y un poco lo que les estaba comentando de que nosotros podemos mapear el porcentaje de uso, la utilización, la capacidad de cada uno de nuestros elementos. En este caso, por ejemplo, digamos que tenemos una red, nuestro Core CS está un 35%, está ok. El Core PC que manejan los datos está a 90%, nuestro Core IMS más o menos está elevando el porcentaje de utilización a un 60%. Entonces, nosotros diríamos, ¿no? Pues tengo un Core PC que está con un alto porcentaje de uso y tengo un Core CS que no, bueno, tengo muchos recursos disponibles acá, ¿no? ¿Por qué no eh, prestarle, ¿no? Prestarle recursos de mi Core CS a mi Core PC, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto que les acabo de comentar no es posible con equipo tradicional. No se permite compartir recursos, ¿por qué? Porque el fierro está amarrado al hardware. Entonces, uno que son diferentes vendors, y así fueran si fueran el mismo vendor, tampoco se podría porque el hardware es de propósito específico, o sea, diseñado para una función específica. Y en cambio, si tuviéramos una red virtualizada, como les había comentado, el hardware es de propósito general y lo que puedo hacer es poner mis aplicaciones del Core PC a los recursos que están siendo subutilizados, ¿no? Entonces, esa es otra propiedad de las redes cloud. Nos permite ser más flexibles, ahorrar, de hecho también contribuyen mucho en el ahorro del CAPEX. El CAPEX es un término que usamos para las inversiones en hardware y también nos permite ahorrar el OPEX, que es las inversiones en lo que viene a ser mantenimiento, ¿no? Y esto también es súper importante, el mantenimiento, porque ya no tendríamos que darle mantenimiento y pagar a cada vendor, ¿no? Ya solamente sería un costo por por un hardware específico. Digamos, yo tengo los fierros de un proveedor y ya se reducen los costos de mantenimiento. Y bueno, hasta ahí todo genial, ¿no? O sea, de repente si queremos implementar más fierro, nos da toda esta flexibilidad. Sin embargo, una vez que ya implementamos el hardware, lo configuramos, aún nos enfrentamos a un siguiente desafío, que es lo que sigue, ¿no? En proyectos que vendría a ser la configuración de las rutas o los enrutamientos, ¿no? El routing, ¿no? Yo pongo acá de repente mi nuevo bastidor y necesito comunicarlo con los otros elementos de red. Entonces, para eso solicito pues la integración eh, en el core de datos, en el core IP, perdón. Y esta es una actividad, bueno, seguramente los chicos que han hecho networking, que trabajan en networking, me van a comprender y hay que configurar, ¿no? Router por router y a veces hay que asignar nuevas IPs, a veces hay problemas de incompatibilidad, hay problemas, pueden surgir ciertos problemas, se tiene que hacer el troubleshooting. Eh, es una actividad un poquito, bueno, ya con la práctica de repente, ¿no? Pero sí, de todas maneras tiene su complejidad, ¿no? Estar ahí configurando en cada router. Y bueno, para resolver este problema, bueno, yo le digo problema porque no nos permite ser tan flexibles como quisiéramos. Es decir, de repente nosotros quisiéramos algo más inmediato, ¿no? O sea, instalar mi hardware y que mis redes se propaguen automáticamente, ¿no? Eso no es, solamente usando Virtual Network Function
posible, ¿no? Necesitamos de un componente más. Y es ahí justamente donde entra a tallar SDN, ¿no? Que es como, por así decirlo, el complemento perfecto de BNF. Ahora, para entenderlo un poquito mejor, Software Defined Networking o redes definidas por software es una red, es una arquitectura que se usa en todo lo que viene a ser networking propiamente y nos permite hacer un networking altamente programable. Es decir, que podamos configurarlo usando Python, usando Java y otros lenguajes de programación. Ahora, lo que hace SDN es desacoplar el plano de control del plano de media. Es decir, eh, seguramente varios han configurado un router, si o no que un router tiene una parte, la parte de control que vendría a ser toda la señalización que hacen los routers y la parte de media es ya el paso del flujo de datos, ¿no? De la media, de la información, el payload, los paquetes IPs. Entonces, todo eso está dentro de un router, es decir, el router tiene también un cerebro integrado, ¿no? Lo que hace CDN es dividir, es decir, la parte de control hace un control centralizado, o sea, le quita la parte de control a todos los routers, ya lo vuelve, por así decirlo, como equipos tontos, y toda la parte de control se centraliza. Y los routers se convierten como que en cajitas que obedecen órdenes del controlador, ¿no? Es así como funciona SDN. Y ahora, ¿por qué es súper importante? Porque nos va a dar esa flexibilidad de poder, eh, son redes programables que tienen algunos algoritmos integrados que va a poder como que automatizar esas funciones de red y nos va a aportar esa inmediatez que estaba comentando en el layout anterior y va a contribuir a que todo sea mucho más prolijo, más rápido, ¿no? Una implementación mucho más rápida. Ahora, no hay que confundir ambos términos. NFV y SDN son diferentes, son complementarios, pero no son lo mismo, ¿no? NFV virtualiza las redes, los equipos y desacopla el hardware del software, ¿no? En cambio, las redes SDN son redes programables que desacoplan el plano del control del plano de la media. Esa es la diferencia entre estas dos tecnologías. Ahora, para los que quieren seguir investigando sobre SDN, les recomiendo buscar información acerca de este protocolo. El protocolo que usa SDN, bueno, el más conocido, usa varios, pero el más conocido y el que está dando como que los estándares acerca de SDN es OpenFlow. Así que les recomiendo revisar esto. Y bueno, la información que se publica en ONF, que es la organización que está promoviendo y está detallando todas las especificaciones de esta tecnología. Y bueno, también hay un libro que es Software Defined Networks, un enfoque del sistema, también es recomendado. Ahora, las características principales de de SDN son, tienes una gestión centralizada desde los controladores SDN, que vendrían a ser estos cerebros, la configuración programable a través de programas SDN dinámicos y automatizados. De hecho, se puede configurar, acá todo es programación, puedes usar el lenguaje de programación Python, Java u otros. Se basa en estándares abiertos independientes del vendor, eso también es importante, los estándares abiertos, todo tiende a ser más abierto, ya no tan cerrado, tan específico y para un solo vendor, ¿no? Ahora, es ágil, permite ajustar el flujo de tráfico de toda la red. Y por último, reduce los tiempos de configuración, ¿no? Porque todo está más centralizado y desde este controlador que lo ve todo, tú puedes ingresar y configurar y tener este conocimiento de lo que pasa en cada punto y hacer las configuraciones apropiadas, ¿no? Teniendo esta visión. Ahora, digamos, aterrizar un poquito más estos conceptos, voy a hacer una comparación de cómo funcionaría una red tradicional versus una red SDN, ¿no? Con un ejemplo. Creo que todo es un poco más sencillo. A ver, ¿cómo trabaja una red tradicional? Seguramente ya en sus cursos de routing and switches, de redes, han podido ver que los routers es un equipo que tiene tan inmerso el hardware y el software, ¿no? Está integrado. Y cada router maneja su plano de control, su plano de usuario y su plano de operación y mantenimiento.
Ahora, eh, en SDN no es tanto así, ¿no? Los routers son como cajitas que obedecen las órdenes del controlador y el controlador tiene todo lo relacionado al plano de control. Ahora, ¿cómo es que se diferencia, no? Por ejemplo, imaginemos que por ejemplo, tenemos una red y queremos, ¿cómo llegamos del router A al router E, no? Nosotros podemos configurar en cada router los enrutamientos y de hecho hay algunos protocolos que nos permiten aprender los enrutamientos de lo que pasa en la red, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, si es que se cayera esta interfaz entre el router C y el router D, o se cayera en el peor escenario un router, el router A como que no tiene esa visión de poder ver qué es lo que está pasando mucho más allá, ¿no? Entonces, va a seguir bombardeando el tráfico al camino, a las rutas ya conocidas, ¿no? Y de ahí se tomarán otras decisiones probablemente. En cambio, en SDN no funciona tanto así. El controlador, como tiene una visión integral de todo lo que pasa, va a poder detectar esta falla en sus redes y poder tomar decisiones instantáneas para poder redirigir el tráfico, ¿no? Y tomar otra ruta que sea la más apropiada. Eso es lo que pasaría en el plano de control. Y esa es la diferencia, una de las diferencias principales de una red tradicional con SDN, ¿no? En el control plane, en una red tradicional, el control está distribuido, o sea, cada router maneja su propio plano de control y toma sus propias decisiones en base a los enrutamientos que uno ha configurado o lo que ha aprendido, ¿no? De sus redes vecinas. En cambio, en una red SDN, el controlador es centralizado. El plano de control está centralizado acá y tiene una visión holística para todo, ¿no? Para las configuraciones y para tomar las decisiones instantáneas, en tiempo real. Va a poder tomar mejores decisiones, de hecho. Luego tenemos en el plano del user plane, bueno, cada router envía sus datos, caso parecido en una red CDN, los routers obedecen las órdenes del controlador y reenvían la media, básicamente se usan para eso, ¿no? Para reenviar la media. Y luego tenemos a operación y mantenimiento, que también está inmerso en una red tradicional, está inmerso en cada router. El plano de operación y mantenimiento se usa para lo que es la configuración de los equipos, obtener reportes de KPIs y alarmas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? En una red tradicional, sí, bueno, que cuando uno tiene que configurar, por ejemplo, nuestro ejemplo, ¿no? Si quisiéramos integrar un nuevo elemento de Core CS, por ejemplo, a la red, tendríamos que construir todas las rutas, todos los encaminamientos hacia las otras redes y tendríamos que abrir una sesión, ¿no? Una sesión en cada router, en router A, router B, en router G, en todos los routers, en donde se tendría que configurar y habilitar estas rutas, ¿no? Es necesario. En cambio, en una red SDN, ya esto ya no va a funcionar así, sino desde un mismo controlador centralizado vas a poder configurar todo lo que pase en tu red. Y eso es lo que lo hace sencillo, ¿no? Por eso es que se ha generado bastante expectativa de SDN en el rubro del networking. Y bueno, por último, ya quería darles una pincelada de Open RAN, que vendría a ser Open RAN, que es otro de los términos que también se ha escuchado en el Mobile World Congress y seguramente también lo vamos a escuchar mucho de ahora en adelante. Es un nuevo concepto. Hasta ahora habíamos visto todo lo que es la virtualización del core, de la parte de networking, pero no se veía mucho la virtualización en la parte de radio, ¿no? Que es Radio Access Network, que es la parte que ve Open RAN. Ahora, esto, para hacerlo en términos simples, ¿cómo funciona una red tradicional, una RAN tradicional? Lo que podemos ver, la imagen que podemos ver aquí es una estación base. Una estación base está compuesta por una BBU, Baseband Unit, una RRU y las antenas. La banda base se encarga de hacer todo el procesamiento de la señal. La RRU es como que el amplificador que le da potencia y bueno, las antenas ya sabemos que son transductores que convierten energía eléctrica en ondas electromagnéticas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En un sistema, una estación base tradicional,
tenemos que el elemento, digamos, que controla, el elemento pensante de este equipamiento es la BBU. Dentro de la BBU encontramos el hardware y el software propietario. Ambos, bueno, en realidad en toda la estación base, todo el equipamiento va a ser propietario, va a pertenecer a un mismo vendor y no va a ser posible de que yo use varios proveedores en una misma estación. Esta es una arquitectura bastante cerrada. Si yo quisiera, por ejemplo, eh, usar tarjetería de un operador, por ejemplo, de Huawei en un equipo de ZTE, no sería posible. Es, la, es como funciona una RAN tradicional. Y bueno, los elementos de hardware también son hardware propietario, las antenas son de hardware propietario y las RRUs también de hardware propietario. Inclusive las interfaces también es propietario. Por ejemplo, en este caso la interfaz EPI que comunica la BBU y la RRU es una interfaz propietaria. Ahora, ¿cómo es que cambia en Open RAN? En Open RAN ya las RRUs y las antenas pasan a ser de propósito general. Las interfaces ya se convierten en interfaces abiertas que permiten la interoperabilidad entre varios vendors, es decir, que puedo tener una RRU de un vendor de ZTE, por ejemplo, y una BBU de Huawei, y ya se pueden comunicar. Y bueno, la BBU, que es el elemento que hace el procesamiento, donde cargamos el software, bueno, ya va a estar compuesto. Acá hay un gran cambio, ¿no? Porque esta BBU ya va a tener un hardware del tipo COS, que es de un propósito genérico, en donde yo voy a poder montar las aplicaciones, o sea, el software de diversos propietarios, ¿no? No de un propietario específico. Puedo combinar, por ejemplo, el software de ZTE con el de Ericsson, con el Huawei. Y este software, claro que tiene que estar diseñado para admitir funciones virtualizadas, ¿no? Esa es la diferencia entre ambos sistemas de radio, ¿no? Entre la RAN tradicional y Open RAN. Básicamente en la RAN tradicional pues usamos un mismo proveedor y en Open RAN ya se tienen diferentes proveedores. Ahora, para los que quieran ahondar más información sobre Open RAN, pueden visitar el ORAN Alliance en este link, o también en la 3GPP hay bastante información relacionada sobre Open RAN. Y bueno, por último, ya quería brindarles las perspectivas, ¿no? Ya desde mi parecer acerca de todas estas tecnologías de cloud, de telco cloud. Yo pienso que las redes cloud definitivamente van a cambiar el modelo de negocio de las telco y la forma de expansión e implementación de las nuevas tecnologías que van a ser ahora más flexibles y más ágiles, ¿no? Por todo lo que les comentaba de que el hardware es de propósito general y puede admitir software de diferentes vendors. Y todo esto pues conlleva a tres ventajas principales que acá he detallado, que es el tener más flexibilidad. Puedes asignar recursos bajo demanda, te permite hacer los scaling y el scale out con mayor facilidad. Asimismo, puedes tener un gran ahorro en OPEX y CAPEX, menor inversión en hardware, el ahorro en mantenimiento, mejor uso de recursos, se pueden reutilizar los recursos y todo eso conlleva un ahorro para el operador. Y asimismo, bueno, sí contribuye mucho al negocio, ¿no? Sobre todo en esto, por lo que empezamos, ¿no? De ser más ágiles, más eficientes, más adaptativos a las nuevas necesidades del mercado, de los clientes, ¿no? Que cada vez son más exigentes. Y permite un rápido despliegue de los nuevos servicios, ¿no? Por ejemplo, ahora con 5G, que va a demandar más capacidades, IoT, que va a necesitar más redes, todas estas tecnologías van a contribuir a que esto sea mucho más ágil y más dinámico. Y bueno, de hecho hay mucha perspectiva y va a tener mucha relevancia todas las tecnologías cloud, no solamente en el mundo, sino también en Perú, ¿no? De hecho, aquí justo estaba viendo en los últimos días una noticia en la que ya comentan que Amazon Web Services está abriendo su primera oficina en Perú, ¿no? Entonces hay que preguntarnos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces hay un mercado potencial ahí. Y bueno, en el mundo, de hecho, como les comentaba, ha sido uno de los temas más relevantes dentro del Mobile World Congress, donde se han hablado de todos estos términos, incluido Edge, Computing, y de hecho va a tener mucha relevancia, muchas
le auguro un buen pronóstico a todo lo que venga a ser tecnologías cloud. Bueno, muchachos, eso es todo de mi parte. No sé si tienen alguna consulta al respecto o quisieran ahondar algo. Muy interesante. La verdad que nos ha podido, como se dice, motivar en esta área de las redes programables, del SDN, del cloud. Hay una pregunta que dice, ¿qué recomendación daría a los estudiantes que desean entrar en esta área? Muy interesante, de las redes SDN o cloud. Su micrófono, ingeniero. Ay, disculpe. Sí, claro. Sí, este área definitivamente tiene un buen pronóstico, una buena proyección. Y bueno, la recomendación que yo le puedo dar es documentarse. Pueden empezar por lo más básico. Ahí les he dejado algunos documentos en donde pueden empezar. Y también hay certificaciones, ¿no? Por ejemplo, lo que he podido ver es que hay certificaciones que ofrece Microsoft Azure, Google también tiene su propia certificación, Amazon Web Services tiene su propia certificación y IBM lo mismo. Y también sería interesante de que puedan empezar, ¿no? Con las certificaciones, hay algunas que son las fundamentales, las más elementales, y bueno, luego que van adquiriendo más conocimiento, más expertise en el tema, ya pueden ir por las otras certificaciones. No es como que es tipo el CCNA, que empieza desde lo más básico hasta lo más avanzado. Genial, ingeniero. Hay otra consulta acá. Sí, aquí también. Ya. Aquí nos consulta un compañero que hay acerca de la seguridad de la nube. Si bien es cierto, dice que cualquiera que tenga ¿cómo se llama? Los privilegios necesarios puede tener acceso a datos en la nube, ¿no? Y más o menos, ¿qué pasos o ligamentos hay para reforzar la seguridad? Bueno, sí, de hecho, la seguridad es un elemento, es bastante relevante dentro de las infraestructuras cloud y se han escuchado eh, de casos de extracción de información, ¿no? Que es algo bastante peligroso. Bueno, en el caso de mi conocimiento radica en lo que es operaciones móviles y nosotros usamos redes privadas, además que todo el equipamiento que nosotros implementamos pasa por un proceso, una auditoría que se llama test de vulnerabilidad. Bueno, es unos protocolos, por así, algo genérico les puedo comentar. Son protocolos, pruebas en donde se simula como que un sistema, como que viniera un hacker y ingresa a tu red, ¿no? Entonces, ante todas esas vulnerabilidades o posibles vulnerabilidades vacíos, se establecen políticas para poder cerrarlas, ¿no? Cerrar todos estos vacíos y que las redes sean mucho más robustas, mucho más seguras para nuestros usuarios. Bueno, eso es lo que le puedo comentar al respecto de cómo manejamos nosotros la seguridad. Perfecto, ingeniero. Muy agradecido por su respuesta. También llegar acá dice, ¿cuánto mejora la rentabilidad con los cambios a NFV con respecto a las redes tradicionales? En términos cuantitativos, uy, tendría que hacer un business case en este momento, pero sí, de hecho, eh, hay mucha reducción en lo que respecta no solamente en inversión del fierro, ¿no? Sino también en la operación y mantenimiento. Entonces habría como que analizar varios factores. Para empezar, la inversión que necesitas en el hardware, que es de propósito general, y de hecho se dinamiza, ¿no? Como que hay más competencia también entre los mismos vendors porque vas a poder usar hardware de diferentes vendors, el software de diferentes vendors y esa parte también se dinamiza, se hace mucho más competitivo. Y luego analizar por otra parte sobre el ciclo, ¿no? El ciclo de vida del producto, digamos, en un entorno de 10 años, donde se reduce, de hecho, el consumo de energía, el espacio,
la climatización, entonces habría como que evaluar todos estos aspectos, ¿no? No tendría actualmente un número exacto, pero sí, es una reducción considerable. Genial. Otra consulta, a ver, no sé, si se anima. No estaría por el momento ahí. A ver, Pueden encender su micro, consultar, ya sea. vamos a ver acá. Bien. Creo que por ahí serían todas las preguntas, ingeniera. Tema muy interesante. Claro. Agradecerle en nombre del Centro Cultural de Telecomunicaciones, de mi Junta Directiva 2021 y también de todo el equipo colaborador de este aniversario de la Comisión de Telecomunicaciones y también de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, ¿no? Conmemorando, como usted sabe, 118 años ya de vida institucional. También usted una ex alumna de la facultad, ¿no? De nuestra especialidad. Entonces, para nosotros es un honor tenerla como ponente ya después de unos años que ahora ha salido a la universidad, dando sus puntos de vista sobre esas perspectivas, tanto del cloud computing, también de las redes programables, del SDN. Eh, Agradecerle bastante por todo ese tiempo que se ha tomado el día de hoy. Esperamos que también para los participantes haya sido productivo y que esto también lo tomen en cuenta, ¿no? Dado que todos podemos contribuir, ¿no? Dentro de lo que son las telecomunicaciones y seguir aprendiendo, ¿no? Como dice en general Cecilia, que ahí mencionó las palabras flexibles, ágiles, ¿no? De siempre estar ahí a la vanguardia. Sí, aplica para Eh, todo. Julio, no sé si habrá unos minutos, voy a ver qué horas son. sí, 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 normal. Eh, sí, oye, disculpa la demora. Bueno, ya, yo quería compartirles acerca de unos videitos acerca de mi experiencia. De repente, eh, Claro, estos claro, claro, conceptos a adelante. simple vista, yo recuerdo, ¿no? Que en mis épocas universitarias también estudié acerca de un poquito, ¿no? Acerca de CDN y las tecnologías de virtualización, bueno, no tanto las tecnologías de virtualización, pero a veces estos conceptos como que tenemos que imaginarlos, ¿no? Y no es como que tú estar y palparlo físicamente, ¿no? Entonces, de repente acá esto les puede ayudar. A ver, adelante. No. Ah, bueno, estos son mis contactos para los que gusten, pueden anotar mi correo y también me pueden encontrar en LinkedIn como Cecilia Camarena para los que gusten. Yo respondo, si no es inmediato, dentro de un tiempito, pero siempre respondo. A ver, eh, sí, básicamente para que tengan acá una idea de cómo se manejan los proyectos de implementación, ¿no? Los proyectos de TI. Por ejemplo, cuando queremos, este proyecto está, bueno, estas fases están diseñadas para la nueva implementación de hardware, ¿no? Y está dividido en varias fases. Acá podemos ver 6 fases: la fase de delivery, la fase de power on, instalación del hardware, el comisionamiento y la integración. Luego vienen las pruebas de servicio y una vez que pasan todas las pruebas, recién el equipo está listo para ser lanzado, ¿no? A comercial. Y pues, en la fase de delivery, que es la primera fase, lo que básicamente hacemos es la recepción de los equipos, como pueden ver aquí. Eh, este es el equipamiento y acá los cooperadores pues empiezan a ingresarlo a las salas respectivas, ¿no? A ver, no sé si funciona aquí. Ah, ahí está. Bueno, ¿no? Esto es para que tengan una idea para los que quieran dedicarse de repente a lo que viene a ser implementación de proyectos ICI. Seguramente ya en su momento les va a tocar visualizarlo, ¿no? En vivo y en directo, y es algo impresionante en realidad. Y bueno, esta es la fase del delivery, ¿no? De recepción de los equipos, tienen que ser llevados a sala para luego ser raqueados, ¿no? Raqueados, integrados, se tienen que implementar las interfaces. Por ejemplo, acá lo que podemos ver que es ya la fase ya durante la implementación sí del hardware, en una fase de energizado. Acá se puede ver que el señor cooperador está enseñando los breakers. Luego de que se energiza, el equipo ya viene una fase de instalación, de implementación. No sé si se escucha el audio, pero básicamente lo que estoy tratando de decir es cómo se implementa una central y
bueno, en este caso una central y un media gateway, ¿no? Que son estos equipos, ¿no? En vivo y en directo van a ver estos bastidores que les mostraba, son esos, no son fierros, son bastidores compuestos por múltiples tarjetas. Bueno, en este caso es uno de tecnología tradicional, que viene así con las tarjetitas implementadas, cada con su, lo que les decía, ¿no? Que acá hay una tarjeta con software y hardware específico de cada vendor, de un único propósito. Y bueno, luego de la fase de instalación viene el comisionamiento, la integración, que es básicamente la configuración del equipo, configurarle sus IP, configurarle sus rutas, configurarle todos los protocolos, ¿no? Que necesite para comunicarse con los diversos equipos. Luego viene una fase de integración a la red, del routing, el switching, y luego pasamos a las pruebas de aceptación o validación de servicios, donde tienes que hacer múltiples validaciones, ¿no? Dependiendo de la tecnología. Por ejemplo, si te toca validar un Core CS, tienes que hacer elaborar toda tu matriz de prueba de llamadas, ¿no? De múltiples tecnologías, llamadas de 3G a 3G, 3G Volt, 3G, este, Wi-Fi, códigos cortos, números de emergencia, tienes que armar todo tu plan de pruebas antes de que salga comercial, ¿no? Porque todos los servicios tienen que salir ok. Y una vez que tú validas todos los servicios están bien, funcionan bien, ya recién se puede hacer el lanzamiento comercial, que es el llamado puesta en servicio, ¿no? Acá solamente, esta es una primera llamada de pruebas que realicé en la central. Es cuando integré mi primera central. Y sí, es una experiencia también súper motivante. El ver, ¿no? Que ya se puede configurar el primer lag, la primera celda en la central, que funciona. Acá tenía mi antenita. Y sí, funcionó la llamada de pruebas y salió bastante bien. Esa es una de las llamadas, ¿no? Pero así como esas hay que realizar toda una matriz para validar que todos los servicios funcionen correctamente. Y así es como, bueno, este es como que las fases de un proyecto de implementación de un nuevo fierro, las fases principales, ¿no? Ahora puede variar entre un tipo de proyecto y otro, pero estas son las más resaltantes. Bueno, Julia, espero que bueno, haber contribuido con un granito de arena y haber dado algunas luces acerca de cómo es que es el mundo de TI, ¿no? De proyectos y de virtualización. Genial, ingeniera. Felicitarle por la labor que está realizando y también por presentarnos lo que es su rutina, ¿no? Entonces, de esa forma también motiva a los estudiantes que todavía estén, como se dice, en ese camino, ¿no? Ese transcurrir de la vida universitaria. Entonces, ya viéndolo ya desde un poco más de la vida profesional que uno puede pasar más adelante, esto también conlleva que los estudiantes tengan unos conocimientos o qué es lo que deberían aprender, ¿no? Para estar en este mundo. Entonces, felicitarla nuevamente y agradecerla por también presentarnos estos videos tan interesantes, ¿no? Y creo que pasaríamos a una foto grupal, ingeniera, y luego presentaría hincapié a lo que vamos a presentar el día de mañana, ¿no? De nuestra parte, nuevamente como Centro Cultural, agradecidos por su presentación. Es un honor para nosotros que usted sea nuestra embajadora del Centro Cultural y también ser, como se dice, partícipe de las diversas actividades, ¿no? Y en esta oportunidad del 118 aniversario, una fecha tan importante y que a través de la virtualidad, por las circunstancias del país que está pasando, ¿no? Tenemos que celebrarlo de manera virtual. Y creo que eso Ujú. también ha llevado a que tenga un mayor alcance, tener ponentes de no solamente acá del país o de diversos lugares, ¿no? Por ejemplo, uno ya no tiene que estar saliendo, sino ya del lugar, como uno más se adecua, entonces puede dar su presentación, ¿no? Y eso también creo que ayuda bastante. Y como decía, la formalidad ha llegado para quedarse, ¿no? Ingeniera, ¿podría dejar de compartir para una foto así Ah, grupal? Ok. mm, a ver. Eh, voy a, creo que ya está para que puedan ver cámara. Ahí está. A cuenta de
3, 2, 1. Está activando, está activando. Listo. Todos digan FIE. Y ya, feliz 118 aniversario, chicos. Bueno, ya, correctamente. Chicos, Vamos. y una recomendación, ¿no? O sea, ya creo que para la vida es que siempre, bueno, los chicos de la FIE de por sí ya son autodidactas, ¿no? Pero nunca pierdan ese bichito, ¿no? Por seguir aprendiendo y siempre sean apasionados por las cosas que hacen, ¿no? Siempre sean su mejor versión de sí mismos y sigan para adelante. Yo creo que la vida nos va a dar todas estas oportunidades, hay que aprovecharlas. Oh, mi jefe, Adrián. El día de mañana, invitarlos a todos, chicos. Tenemos la grata sorpresa, como dice la señora Cecilia, del ingeniero Adrián Ortiz. Él es también egresado de la Facultad de Ingeniería de Telecomunicaciones. Estaba ahí conversando algunas cosas y me estaba comentando de los inicios, cómo fue de la carrera, ¿no? Porque él más o menos egresó en el año 2005. Entonces, conoce la perspectiva de sus inicios de la carrera en sí, como estaba en la universidad, ¿no? En la uni. Y el día de mañana vamos a contar con él. Viene de representación también de esta institución, es el actual gerente de soporte y mantenimiento en Huawei de Perú. Y también luego de ello también tenemos a otro egresado también de la facultad, también eh, del año 2005, por ahí también egresó. Él es código del ingeniero Adrián, ¿no? Entonces, dos representantes también de Huawei, ¿no? El día de mañana. Él es también egresado de carrera de telecomunicaciones. Así que van a hablar sobre todo la perspectiva de la evolución de las redes móviles en el Perú. Y mientras que el ingeniero Adrián hablará sobre las telecomunicaciones también en la actualidad, ¿no? Pero bueno, invitarlos a todos a que se puedan sumar a este evento. Giancarlo, puedes de repente compartirles el link de la página de Facebook donde se va a también transmitir en vivo y el link de inscripción, ¿no? Y Sí, también, muchachos, súper recomendado. Disculpa, Julio. De sí, hecho, sí he tenido la oportunidad de trabajar con Adrián y también con César. Y bueno, él trabaja en la parte comercial, ¿no? Pero con Adrián más directamente porque fue mi jefe en un tiempo cuando trabajé, justo en mi primer trabajo en Huawei. Y sí, no, de hecho, súper recomendado porque conocen un montón. genial, ingeniera, agradecemos en esta recomendación. Esperamos también tenerla a usted mañana acá en la sala. Y invitarla también al día jueves a lo que sería la conferencia en el área satelital, ¿no? Simulación de emisiones nanosatelitales de 11 a 12. Luego viene una ponencia por parte del capítulo de IEEE Conso, de 3 a 4. Y de 6 a 7, una conferencia por parte del CT, Amazon Web Services y sus principales servicios, ¿no? Luego de 9 a 10 también tenemos a un docente de nuestra facultad, el ingeniero Luis de Gregori, nos acompañará en una conferencia sobre las comunicaciones satelitales, una oportunidad para ampliar el acceso a la conectividad en las zonas rurales. El día viernes, dos conferencias por parte del CONSO y a las 5 a 7 tenemos el gran lanzamiento por parte del CCT, que consiste en el grupo de investigación en pequeños satélites CCT-FIDE, ¿no? Y de esta manera nosotros estamos, como dice, cerrando ya con broche de oro el aniversario de la Facultad de Uni, ¿no? Por sus 118 años, el día viernes de 5 a 7 por parte de CT, y el IEEE Consul sería el día sábado, a las 12 del día. Entonces, nuevamente agradecer a la ingeniera Cecilia por el día de hoy presentarnos un bonito tema de gran interés para todos, esperando que a toda la audiencia que nos escucha, tanto acá como en la transmisión en vivo, sea de su agrado, ¿no? Y invitarlos al día de mañana a los eventos y a sumarse, ¿no? A esta emotiva celebración por los 118 años. Bueno, esto sería todo, ingeniera. Nos defiende algunas palabras finales por el 118 aniversario. Bueno, Julio, no, sí, agradecerte por esta invitación. Nuevamente, yo, como ya les comenté, me encuentro muy entusiasmada. Para mí siempre va a ser un placer compartir con ustedes, con la generación del Bicentenario, porque sé que hay potencial, que hay mucho talento dentro de la Facultad de Ingeniería.
eléctrica y electrónica y pronto seguridad, por ahí me comentas, ¿no? Sí, que son temas realmente de mucho interés, de mucha relevancia. Así que, muchachos, hay mucho, mucho por hacer, mucho que realizar, mucho que estudiar, y yo sé que este talento va a poder hacerlo, ¿no? Así que pónganle mucho punche, mucha pasión a lo que hacen y sigamos adelante. Ya. Bueno, entonces daríamos finalizado por el día de hoy esta presentación. Agradecerles a todos los participantes y agradecer también al equipo de apoyo de parte del CCT y de la Junta Directiva, ¿no? Muchísimas gracias, ingeniera Cecilia. Nos vemos el día de mañana. Gracias a todos también. Cuídense. Sí, el link de los... Gracias, nos Ah, vemos. ya, me olvidaba de algo. El link de los eventos continúan del CCT va a ser el mismo, con el que están ahorita en la misma sala. Ya se ha copiado, ¿no? Directamente ahí en su Zoom, así que puede ingresar el día de mañana a las 8 de la noche, con el mismo link. Sí, ok, Walter. Ok, nos vemos chicos, cuídense. Hasta luego. Hasta luego, señora Cecilia. Chao, nos vemos. Feliz aniversario. Chao, chao. Feliz aniversario, mi.